Órale, entonces Muy buenas tardes, sean todas y todos bienvenidos a este su programa El Expiatorio, donde leemos todos sus pecados y como cada semana me encuentro con mi amiga, colega, periodista y analista Dolores Delgado. ¿Cómo te encuentras? ¿qué tal, Ricardo? Muy bien, buenas tardes a toda nuestra audiencia. Muy buenas tardes. Esta semana tenemos un tema súper interesante, querida Dolo. Platícanos un poco qué hace la Power Ranger rosa haciendo hacktivismo. Bueno, pues básicamente fue una acción pública, documentada y una acción técnica también que desmonta la impunidad digital de la extrema derecha en el corazón de Europa. Esto se lleva a cabo el 10 de enero. Básicamente en pleno escenario del Chaos Communication Congress. Y como tú comentas, una activista alemana decidió convertir la pedagogía técnica en un acto político y esto bajo el seudónimo de Martha Ruth y vestida de Power Ranger rosa. Aquí estaría padrísimo si compartieran como la imagen, si se pudiera compartir en esta transmisión. Y básicamente ejecutó en vivo la caída de White Date. Ahorita voy a adentrarme un poquito a explicar qué significa esta plataforma de citas que se diseñó explícitamente para el supremacismo blanco. Y pues básicamente esto no se interpreta como un performance, sino como una auditoría pública que expone los fallos graves de la seguridad, también de prácticas opacas y una infraestructura montada para normalizar el odio con una interfaz amable, si lo queremos ver así. Y aquí Ruth lo que muestra es como una plataforma que se presentaba como una alternativa identitaria, acumula vulnerabilidades básicas y una arquitectura un tanto negligente. Y básicamente se filtran alrededor de 100 gigabytes de datos con información de personas usuarias y de quienes operaban el servicio, que son meramente datos y pues básicamente pruebas, ¿no? Aquí no se está hablando de consignas. Y para adentrarnos un poquito en qué es White Date, básicamente era una plataforma que significaba como este Tinder para nazis. Es una descripción donde pues básicamente buscaba conectar a personas blancas para tener bebés blancos, para tener como esta idea de filtrar todo aquello que no encajaba en un orden establecido y que pues básicamente entraba como en este supremacismo, como lo comentaba, ¿no? Es un proyecto de ingeniería social y pues la extrema derecha eh, aprendió a venderse como un producto y lo hizo aprovechándose de una laxitud regulatoria y también de una indiferencia de las grandes plataformas. Ya lo hemos hablado sobre esta falta de regulación con los espacios de Internet. Y pues básicamente esta filtración de datos no crea el problema. Aquí, a comparación de otros hackeos, tal vez de otras filtraciones, pues básicamente revela. Y esta revelación se vuelve un tanto incómoda porque pues quienes promueven jerarquías raciales confían en su intimidad a sistemas pues básicamente por no decir otra palabra, chapuceros, y que operan por gente que desprestigia hasta cierto punto la seguridad de quienes pagan, ¿no? Recordemos que muchas plataformas sí piden una cuota para estar navegándolas, otras pueden ser gratuitas. En ocasiones esto también genera como una especie de susceptibilidad, ¿no? O sea, desconfianza, mejor dicho, si normalmente son gratuitas. Entonces, pues básicamente esta activista alemana, Ruth, reabre un debate en Europa y abre la pregunta sobre qué responsabilidad tienen los proveedores, los registradores y todas las autoridades, uno, con el odio que empieza a industrializarse de manera digital o en este caso online. Y pues básicamente también plantea la necesidad o la urgencia de moderar los contenidos. Entonces, a mí me gustaría escuchar, Ricardo, qué implica, pues básicamente todo el acontecimiento, qué implica desmantelar estas infraestructuras, cuál es tu opinión con relación a este tema, que pues además en ocasiones pareciera que los temas no afectan o pareciera no afectar a ciertos sectores, pero ahora vemos afectado directamente a un sector muy particular. Entonces, sería interesante explorar como todas estas aristas.
Lo que principalmente para mí deberíamos estar analizando en este caso es que considero que esta es una de las primeras veces que, digamos, el conservadurismo o la ultraderecha tiene una cucharada de su propia medicina, por Claro, decirlo de alguna manera. Como tú lo mencionas, existen redes sociales que son privativas y otras que son de software libre. Las que son de software libre normalmente no tienen comerciales, o sea, es decir, hacen uso únicamente de tus dispositivos para presentarte esta información, mientras que las privativas siempre cuestan, ¿no? Ya sea al estarles regalando tus datos personales, como lo es Tinder, Grindr y todas estas series de aplicaciones para la comunidad LGBT o también para la comunidad heterosexual. Aquí me parece que hay que poner como los dos hitos por separado, ¿no? Por un lado está precisamente el Communication Congress, que es el CC+, ¿no? Es un chiste de ingeniería, que es uno de los foros de ciberactivismo más grandes e importantes del mundo, en el que Marta Ruth hace su presentación sobre este otro aspecto, ¿no? O este otro hito que podríamos identificar como el White Shield o el White Deal, ¿no? El contrato blanco. Desde los claro, nombres a mí me parece muy grave. Y otra cosa muy importante es que poca gente o casi nadie está hablando de quién programó esta red social. Para que nuestra audiencia tenga un poco más de contexto, el White Child o el White Deal en realidad eran plataformas que funcionaban como Grindr o Tinder o cualquier otro servicio para citas con, digamos, con las pestañas de navegación distintas. ¿A qué me refiero con esto? En lugar de seleccionar, digamos, un rango de espacio y tiempo en el que tiene que hacer las búsquedas de personas, con la selección de peso, altura, etnografía o rasgos étnicos o cualquier otro indicador que se use en estas app de citas. Pues bueno, acá son indicadores que en realidad tienen más que ver con la raza, ¿no? Con el color claro, de la piel, tienen que ver con posturas ideológicas y religiosas y es por eso que los ciberactivistas como Marta Ruth lo calificaban como el Tinder nazi, que de hecho este White Deal, particularmente porque el White Child era nada más un sitio web, digamos, para tener hijos blancos y se hablaba, había foros de discursos sobre supremacismo blanco. Pero no tenían puntos de reunión. El White Deal, por otro lado, que es la aplicación aledaña, sí que tenía una manera, digamos, de organizarse en este sentido del supremacismo y por eso era que era bastante peligroso. Había habido con anterioridad algunas denuncias en medios de comunicación, algunas quejas al público, algunos reclamos, pero no es hasta que Marta Ruth, a través de un trabajo que en periodismo de datos lo conocemos como OSINT, que no es otra cosa más que Open Source Intelligence, una manera de sistematizar bases de datos que ya son públicas en Internet. ¿Qué quiere decir esto? Yo cruzo la información que tienes en tu Twitter con tu información que tienes en Facebook, con tu información que tienes en Google, y con eso hago un perfil de tu persona, ¿no? Cada cuando publicas, si publicaste la compra, bueno, este tipo de análisis de inteligencia de megadatos se hace mucho en el periodismo y así se le determina. Y esta es la herramienta, y además la herramienta principal que usa Marta Rudo, la Power Ranger rosa, para trabajar, ¿no? Con este proceso que no fue más que aprovechar una puerta abierta y descargar todos los formularios. Es decir, cabe mencionar que la Power Ranger rosa no comete ningún delito. Entonces, me parece muy divertido y muy claro. distópico que nos esté salvando la vida la Power Ranger rosa. O sea, de verdad me siento en la infancia. Pero, Exacto. digamos, vamos a seguir con el tema un poquito, que es el Chaos Communication Congress. Como ya tú diste un poquito en la entrada, coincido con la descripción. Solo agregaría que este congreso anual de hackers y activistas digitales es el más importante de Europa, quizás del mundo, salvo por algunos en Rusia, que también son muy importantes, ¿no? Y que se Okay. organiza principalmente por el Chaos Computer Club, que es un club, como lo dice su nombre, de prácticamente pues, personas que trabajan con seguridad digital, análisis de datos, todo lo que conocemos en el argot como la comunidad de datos, ¿no? Esto es importante decirlo porque es importante también hacer énfasis en que es gente entrenada, gente con altos estándares éticos, es decir, que su trabajo de ciberseguridad tiene que ver con esto, ¿no? Con el desmantelamiento de las redes cibernéticas de la ultraderecha,
porque uno de los puntos más relevantes en materia de derechos humanos relacionados con el Internet es, bueno, un espacio, que Internet se convierte en un espacio seguro para todas y todas. Y en aras de eso existen activistas que, bueno, trabajan con información de presos políticos, trabajan con información de grupos ultraconservadores. Y, sin embargo, esta es la primera ocasión en la que repositorios de hackers ponen, digamos, al servicio de la comunidad información fehaciente y contundente de personas que tenían pensado tener reuniones neofascistas en pleno siglo XXI. Lo que hace la Power Ranger rosa no solo, digamos, es un trabajo a su comunidad, es un hito de las tecnologías porque siempre se dijo que Internet era la tecnología de la gente blanca, ¿no? Ahora estamos viendo cómo se trabaja más allá de esta pedagogía del control. Las tecnologías no entienden de racialidades, son solo herramientas. Y para mí, la lectura política debería de hacerse todo el momento desde ese punto de vista. Son herramientas y no importa cómo sean usadas, sino qué estándares éticos tengan. Ya entrados un poco más a detalle, entendiendo qué es el triple C, esta reunión, me gustaría dejar claro también que este es un trabajo bastante complejo y que nos pone en cuestionamiento el origen de esto, ¿no? Porque se puede identificar quién operaba realmente White Lady White She. De hecho, no es una persona independiente, no, digo, Claro. no es una persona ajena, es una persona independiente que además en el mundo de los hackers ella tenía el seudónimo de Liv Heid, que es una mujer alemana fascista llamada Christine H., ¿no? Es el nombre por el cual le reportan las autoridades alemanas. Y la persona que se identificaba al mismo tiempo, o como con acrónimo, el Liv de Heidi, bueno, principalmente lo que pretendía era el resurgimiento del fascismo alemán. Es una mujer alemana que sabe de tecnología, que desarrolla estas herramientas para que las personas que también promueven esto, nos van a mega censurar este programa porque estamos diciendo un montón de palabras que sanciona el algoritmo de YouTube, pero voy a continuar por la naturaleza del proyecto, necesitamos decir las cosas como son. Y bueno, las investigaciones de DICID y otros reportes indican que ella tiene contactos con altas figuras de la ultraderecha alemana y europea, y el objetivo era organizar en la Unión Europea, digamos, ciclos o conferencias de empoderamiento del fascismo. A mí me parece que debería de por lo menos levantarnos las alertas, que las autoridades en materia de ciberseguridad en la Unión Europea no hayan detectado en unas condiciones geopolíticas como las que tenemos ahora, ¿no? La construcción de la nueva ruta comercial rusa, los ataques que ha tenido casi todo América Latina de parte del gobierno de Estados Unidos, el evidente auge del fascismo en todo el mundo. Bueno, me parece grave que las autoridades alemanas no hayan puesto por lo menos algún tipo de restricciones. Recordemos que, por ejemplo, muy probablemente a nuestro video, por las palabras que hemos estado utilizando, el algoritmo no los sancione, incluso no los podrían tirar. No sabemos hasta que no lo vayamos a subir. Esperemos que no sea así, toco madera. Pero me parece increíble que tengamos estos candados, digamos, en el occidente, pero destinados a Latinoamérica, pero cuando se trata del occidente global o del norte global, pues absolutamente ninguna limitancia. De hecho, pueden hacer reuniones abiertamente protofascistas y, bueno, tiene que llegar la Power Ranger rosa a salvarnos, Dolores. Más allá de la distopía que acabo de describir, desde tu perspectiva, ¿tú crees que esto es nuevo? ¿Crees que tiene mucho haciéndose? ¿Qué piensas de estos lugares de encuentro digitales de la ultraderecha? No, no es nuevo. Nada de esto es nuevo. Incluso cuando hablamos o compartimos nuestras ideas, cuando realizamos nuestros proyectos, me parece pretencioso como seres humanos pensar que somos los autores de todo. Todo ya se ha hecho, todo ya se ha pensado, todo ya se ha dicho. Eso es una realidad. Esto no es nuevo. Sin embargo, llama mucho la atención como tú comentas. Es muy extraño cómo se pueden sancionar determinadas acciones o determinadas palabras, sin embargo, en la opacidad son autorizadas y por opacidad, en una opacidad conveniente.
¿no? No en una opacidad como lo conocemos, en lo oculto, en lo escondido, no, en una opacidad conveniente. Ahora, normalmente cuando hablamos de Europa, porque es algo que las personas hacemos, me incluyo, cuando buscamos generar una comparación que tenga como tintes de que son mejores, también podemos remitirnos tal vez a la democracia. Y aquí valdría la pena mucho mencionar la democracia digital. Y en este sentido, no hay que defender la democracia solamente con discursos. Cuando se replican este tipo de acciones que promueven el odio, hay que también fincar responsabilidades y eso me parece fundamental. Lo hemos hablado con en otros capítulos con hackeos y filtraciones, incluso aquí en México lo hemos hablado sobre la imperante necesidad de regular lo que implica todo el espacio digital y también eso aplica para Europa y fincarles la responsabilidad, ¿no? Es muy fácil hoy en día y a través de lo digital eh, diluir este tipo, si lo queremos llamar fascismo, si lo queremos llamar también otras palabras, ya no quiero agregar más porque también ya me siento un poco con ese tema de que si no nos vayan a tumbar el programa por no mencionar otras palabras también, pero bueno, para no diluir este tipo de conceptos, me parece importante que exista, por supuesto, una regulación. Y cuando hablamos de una democracia, pues la democracia debe ser aquello que corte, aquello que ponga un alto. Y me parece, vuelvo a lo mismo que he platicado en otros capítulos, siempre está pendiente. Pareciera que hay una deuda con las personas, ya sin importar de qué país, hay una deuda con las personas de que esto no lo vemos, que no estamos viendo actuar a las fiscalías, que no estamos viendo actuar a las empresas de estas infraestructuras digitales. Me parece que sí hay una deuda en general con este tipo de espacios digitales y que vamos diciéndolo como es, o sea, también la seguridad digital es político, entonces hay que apostarle. em, y yo, volviendo al tema volviendo a tu pregunta, perdón, sí, no creo que es nuevo. Me pongo a pensar un poco y me remonto a nuestro primer capítulo de cuando hablamos de si realmente, que no tiene mucho que ver, pero que lo logro vincular. eh, ¿Qué tanto margen hay para que en el espacio público las personas digan lo que piensan? El discurso se puede abrir como tal a lo que sea que queramos compartir, ¿no? Si el fascismo hoy en día tiene un espacio por simplemente respetar la opinión pública de un grupo de personas, em, si hay que regularlo. Entonces, qué complejo es también cuando abrimos esta ventana a permitir, a ser tan permisivos y después también entramos a regular. Yo creo que aquí por eso me remonto a que es importante que las autoridades, que las fiscalías, que las empresas, que los espacios digitales tengan estas regulaciones para que esos vacíos no sean aprovechados por discursos que parece quedan muy en el aire y que entonces un grupo de personas, como lo comentabas con White Date, vengan a decir, somos una comunidad, tenemos un espacio, ya sea en lo digital o en el espacio físico pues lo que decimos también vale, ¿no? Entonces, me quedo también con un poquito como de esa reflexión, ¿no? ¿Qué tanto se puede tener como esta réplica de ese grupo de personas? Pues Sí lo pienso. honestamente a mí no me parece tan complejo. Entiendo de dónde viene la polémica, mas no la comparto con absolutamente nadie. Yo creo que hemos tenido esta, digamos, disrupción de la toma de decisiones desde hace mucho tiempo y es un poquito, digamos, como todos los demás derechos. En un momento del tiempo se creyó que se podía fumar en todos lados. Claro. Después se descubrió los daños a la salud y se prohibió fumar en espacios públicos. No te prohíben fumar, te prohíben en espacios en donde vayas a dañar a otros. No pasó hace poco tiempo un caso de censura o de presunta censura y la gente se fue para los dos polos. Yo me mantengo en mi posición.
Para mí no es censura si no estás prohibiendo, simplemente hay espacios en donde no es posible. Y lo que sí considero es que todo el mundo está muy sensible y hay que explicar a la gente las Exacto. cosas con manzanitas. No es como, no te están diciendo que no digas algo, te están diciendo que no lo digas en cadena nacional en un espacio público, ¿no? Igual con la gente esta, ¿no? O sea, no te están diciendo que dejes de ser fascista. O sea, si tú quieres tener como tus discusiones internas o con tus grupos de aliados, bueno, estás en Internet. Internet es un espacio público. El espectro de radioeléctrico se paga con impuestos de todas y todas. Y estás, digamos, exponiéndote a que las personas a que piensan distinto que tú y que ocupan ese mismo espectro radioeléctrico, que luego lo pensamos como algo intangible solo porque no lo vemos, pero hay infraestructura, hay cableado, hay antenas, hay repositorios de datos que se consumen el agua que deberíamos estar usando para las personas. Es decir, no es inmaterial, aunque parezca inmaterial. Pero bueno, ese es mi resumen. Y para no entrar en más polémicas, yo te mando un gran abrazo, querida Dolores. ¿Con qué cerramos? No, igual, primero que nada, agradecerle a la audiencia. Estos contenidos también se generan a partir de sus comentarios, de sus dudas, y me parece importantísimo que se aborden distintos polos en los temas para que sea la audiencia también quien nos esté retroalimentando. Agradecerle a Jesús, por supuesto, el espacio y agradecerte, Ricardo, como siempre, compartir desde lo digital también este tipo de espacios. Sí, por supuesto. A veces Y también estos presencial. temas, pues nutren bastante toda la discusión que podemos tener a través de YouTube, de X y de todos los espacios donde nos estén ahora sí que sintonizando, por llamarle así. Entonces, muchas gracias. Un abrazo de vuelta y esperando también a la audiencia que siga interactuando con nosotros y ver qué nos depara el siguiente capítulo. Pues otro abrazo grande para ti, mi querida Dolo. De hecho, es bien importante eso que mencionas porque este programa es resultado de que varias personas nos lo solicitaron en internet, ¿no? En nuestras cuentas, tanto en X como en nuestro canal de YouTube. Bueno, de hecho, en el espacio que el querido Jesús Escobar Tobar nos presta en su canal de YouTube. Bueno, es que me siento tan querido que ya me siento en casa, ¿no? Pero nos dejaron los comentarios y a partir de eso me pareció que yo ya había hecho varias publicaciones en mi Twitter haciendo bromas al respecto de que la Power Ranger rosa nos iba a salvar. Y aquí tenemos este programa en donde les platicamos justo esto. Pues de mi parte sería todo. Les mando un abrazo. Gracias a Jesús Escobar Tobar por permitirnos tener este espacio cada semana. Esto fue el expiatorio donde le leemos sus pecados. Hasta la próxima. Ya, ya fue. Que no se deja.